Listi, ahora sí, va a quedar esto perfecto. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Hoy con Cristina Charles desde Argentina. Bellísimo momento y encantador. Hoy vamos a hablar sobre eclipses. Los eclipses y toda esa información, ¿cierto? Tanto al planeta. Gracias, Cristi, nuestra llamada. Cristi, estamos contigo, somos tuyos. Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad, Margarita, a Marcelo y a todo el plantel que nos está ayudando a comunicarnos. Los eclipses que están activos por 1880. En este año, en mayo, hubo un brote epidémico en 3 lugares diferentes y distantes entre sí, pero al mismo tiempo. En Uzbekistán, en Asia Central, en Canadá y en Groenlandia. Este es un reporte que hizo un médico británico, el doctor Henry Franklin Parsons. Él escribió reportes llamados aislamiento hospitalario. El médico que lo convoca a él, siendo discípulo de este, necesita los reportes de todo el mundo, y el médico se comunica en los lugares más distantes, y así es como él se entera que este brote tiene lugar en mayo, en 1889, en lugares diferentes. Luego este brote se iba a conocer en el mundo como la pandemia rusa, cómo se desparrama desde Asia Central hasta la Rusia y de ahí a Europa. Este médico era británico. Se da a raíz de estos brotes epidémicos que estaban estudiando mal, que ellos habían confundido bacilos, bacterias, con algo nuevo, que se llamaba microbios para ellos, pero eran virus. Nace una época, una nueva etapa, la medicina moderna. Surge los medios de comunicación. La gente tenía miedo porque morían como moscas. No alcanzaban las camillas. La gente estaba desesperada y tenía miedo. Y rompieron el temor, rompieron el egoísmo para poder unirse y solidarizarse unos con otros, para encontrar el bien en común para todos. Cristi, aquí quiero hacerte una pregunta muy puntual. O sea, si nosotros miramos la actualidad, es exactamente igual a lo que nos está pasando. En ese momento surge, yo lo considero, el primer eclipse desde la toma de estos monstruos con lo que estaban viviendo. Y es necesario comprender lo que sucedió en 1889 y varios años después, porque ahí está la de la pandemia de 1910, 150, etcétera, etcétera. Y lo que queda claro es que estos eclipses de 1639, el eclipse de Venus que se activa en ese momento, el eclipse de anular de Sol de 1889 y el eclipse de Mercurio de 1881. Esos son los eclipses activos en ese momento que se genera, y está Plutón. Plutón está en Géminis. Entonces el mensaje de estos eclipses es
que Plutón en Géminis revoluciona la información y el modo de que entre la masa. Entonces, la primera, este brote de pandemia que se da en 3 lugares diferentes y toma el mundo de entonces, luego comienza a evolucionar los medios de hecho en 1889, 890, 91, 92, la gente tiene que dejar atrás sus ideas y buscar el bien común. Es el primer medio de comunicación. La gente que escribía pequeños diarios, pegaba sobre la ventana los anuncios de lo que estaba sucediendo en su localidad y el caballo llevaba la información a otro pueblo, y así estamos hablando de 1889. En 1918, después de la Primera Guerra Mundial, los soldados comienzan a llevar el virus que le llaman de influenza española, pero en realidad surge en Estados Unidos, en Coulson, en un puesto militar. Allí es donde surge y se contagian diferentes soldados que venían de diferentes partes del mundo, y así es como el virus toma lugar. En ese entonces eran 800 millones de personas en el mundo, y en este momento son 7.300, 7.500 millones en el mundo. En este momento es mínimo, no es gran cosa, porque si se desarrollara como se desarrolló en ese momento, ¿cuántos millones de personas morirían? Acá el punto fundamental es el visualizar el virus. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es la naturaleza del virus? El miedo que produce en la masa. Es rápido, es veloz, es febril. Y la gente, cuando sabe de una persona que maneja enfermedades como un medio, no razona, no piensa, simplemente pierde la coherencia. Es por eso necesario prestar mucha atención a cuáles son las características del virus. Voy a seguir con el desarrollo y después sigo hablando. ¿Cuál es la autodefensa que cada uno tiene frente al virus? En 1920, 1921, la radio comercial, y es uno de los primeros puntos de medio de comunicación para el mundo. En 1957 surge la segunda gran pandemia y en Rusia lanzan el primer satélite artificial, el Sputnik. Y en 1950 lo hace Estados Unidos. Son los nodos y Plutón como Júpiter los que van activando los eclipses. Cada vez que hay una pandemia, inmediatamente un nuevo medio de comunicación que le permite a la humanidad avanzar. En 1968 hasta 1973, una gran pandemia seguida de pequeños brotes epidémicos. Y en 1973 es lanzado el primer teléfono móvil, que pesaba 1 kilo y la batería le duraba 1 hora o media hora. Cristi. Y después en diferentes fechas que aparecen pequeños brotes, pequeñas pandemias, epidemias. 7 resurge, el H1N1 es gripe porcina, surge
la primera generación de móviles inteligentes, el 1G, luego el 2G, el 3, el 4 y ahora el 5G. Tal vez ahora no causa mucha impresión el 5G porque asustan a la gente con la nueva tecnología, pero antes la gente estaba contenta de los adelantos en los medios de comunicación. Hoy en día todo el mundo tiene un celular al cual le llegan las novedades, desde cosas inteligentes, constructivas, hasta un océano de tonterías. Y ese océano de tonterías es donde se oculta el virus. Ahí es donde se produce el temor. En todo ese océano de tonterías y disparates que inventan y dicen, generando pánico y temor. Vamos a ver una realidad completamente diferente. En China, en India, Estados Unidos, Inglaterra, hay médicos que están constantemente practicando un simulacro de pandemia, buscando las vacunas, buscando el bienestar de la humanidad. No se puede estar diciendo que hay gente que está buscando reducir la humanidad creando virus para matarlos. Eso no es así. No, esa no es la verdad. No es así. Hay mucha gente que se sacrifica, que está constantemente estudiando el virus de la pandemia, de la influenza. Porque estos virus mutan. Entonces, la vacuna que encuentran este año, al año siguiente ya no sirve. Entonces, están buscando una vacuna que sirva para toda la humanidad en todos los tiempos. A ver, Cristi, yo quiero hacerte una pregunta. Eso está claro. Pero miremos un poco lo que han sido los eclipses. O sea, tú dices que hay un eclipse origen y después de ese eclipse origen empiezan a darse una serie de situaciones y cambios en la humanidad. En este momento, diciembre, noviembre del año pasado, empezamos a vivir una ruta de eclipses muy alta y en enero se dieron, ¿cierto? Con mucha fuerza algunos de ellos, un eclipse de sol y un eclipse de luna. Eso realmente, y estando conectados con... Hola. Hola, se estaba descargando el teléfono, el portátil y ya no puse a cargar. Las consecuencias que nos dejan estos eclipses tan cercanos, ¿cierto? Y qué influencia nos están tocando. Si tú hablas de que Plutón siempre ha estado ahí, alrededor, por ahí, en Géminis inicialmente, hoy en día lo tenemos en Capricornio, haciendo una conjunción con Saturno, ¿sí? Y ¿hacia dónde vamos, digamos? ¿Y cuánto tiempo puede durar un eclipse haciendo efecto ahora que hablas del eclipse origen? Este eclipse origen rige sobre este virus pandémico. Coincide con los medios de comunicación desarrollando. Cómo van uniendo a la humanidad, el desarrollo de la inteligencia de la humanidad, los beneficios que le trae. Y es coincidente el desarrollo del virus con los medios de comunicación. Cada vez es menos maléfico, digamos, porque la humanidad se ha fortalecido,
pese a que hay médicos que temen, no es como era antes, es muy diferente. La gente ahora se cuida, está unida, no solo sensible y emocionante a otros, sino que en este momento la gente hace caso, aunque parezca que no, pero vamos a los números, a las estadísticas y nos vamos a dar cuenta que las pérdidas son mínimas. La clave es el virus. El virus se protege en las mentiras que crean generando miedo y temor. No hay que tener miedo. El miedo es la raíz de las enfermedades. Donde hay miedo y de la forma en que actúa la sombra a través de miedo, se genera una enfermedad que es muy contagiosa. Y es cuando se produce una pandemia, de lo que sea. Podríamos decir que Neptuno, ¿sí?, que se encuentra en su signo de alguna manera, ¿cierto?, que es el imaginario del colectivo, es por ahí donde estamos moviéndonos mucho a través del miedo, o tiene que ver con la conjunción de ese Plutón con Saturno, de esa entrada de Júpiter a la conjunción de ese Saturno tocando ya y mostrándonos un poco lo que va a ser Acuario, la caída de las estructuras, todo eso que nos han dicho tanto los medios y que nos han invadido, como dices tú, de información que termina uno con tanta que no sabe qué hacer. Y el tema son los nodos. Los nodos en este momento están tocando el Júpiter-Marte del eclipse de 1889. Es lo que lleva al aislamiento y al temor también. Pero este aislamiento está permitiendo que se desarrolle otra parte que siempre está como limitada y que tiene que ver con el planeta, el ecosistema que está representado en este caso por el eclipse de Venus, la búsqueda del equilibrio del planeta para con los seres humanos, el eclipse de Venus. Ese equilibrio es lo que está en este momento actuando. Comenzó cuando entraba Júpiter a Capricornio y los nodos estaban en 7 grados, 8 grados de Capricornio, haciendo una cuadratura a la luna del eclipse de unos 7 grados de Aries. Ahí comienza la búsqueda del equilibrio para el planeta. El eclipse de Sol, anular de Sol de 1800, está en 6 grados y algo en Cáncer. Y Júpiter está en 2 grados de Capricornio. Entonces nosotros vemos cómo se van moviendo los tránsitos. Plutón, del eclipse de Venus, se encuentra en 0 grados de Géminis. Y en el eclipse anular de Sol está en 5 grados de Géminis. Entonces podemos ver cómo los planetas que comienzan e ingresan en Acuario comienzan a movilizar todos los medios de comunicación. Esto no es de ahora, ha comenzado antes, pero se ve ahora. Eso es lo que me deja así como anonadada con lo que estás dando, ¿cierto? Porque es como un retorno de una información que no hemos tenido en cuenta y que ahora o le ponemos y le paramos bolas a tener en cuenta que hay cosas que se transmiten de generación en generación, de experiencia en experiencia y que retornan porque no se han visto, no se han mirado, no se han observado. Si tú no observas en tu vida diaria, ¿cierto? Porque estamos viendo una humanidad, tú nos estás mostrando lo que significa un eclipse a nivel global, a nivel de humanidad, pero a nivel personal también están pasando cosas
que no hemos visto. Y este concepto del aislamiento que tú cuentas en los eclipses de esos años anteriores, ¿cierto? Específicamente ese 1800, que hace que la gente esté en aislamiento. Nosotros estamos exactamente igual porque algo no observamos, algo no hicimos, algo no vimos. Y en este momento nos están diciendo, hay que verlo. Es como lo que me deja claro lo que nos estás contando de la importancia de lo cíclico, ¿sí? Y lo que los planetas nos van regalando a través de sus tránsitos y sus ciclos. Tenemos que recordar que Plutón es repetitivo, es obsesivo. Esa es la característica natural del astro. Es la única fuerza que viene con una fuerza impresionante. Es una fuerza superior, pero es la que viene desde abajo, abriendo el camino. Parece que estuviera muerto, podrido, que echara mal olor, pero tenemos que acordarnos que todo eso es el abono que nutre las plantas, que enriquece la tierra, y también la que guarda los tesoros. Todos tenemos esta fuerza, la de Plutón. Nosotros tenemos que imaginar, darnos cuenta, despertar a este nuevo concepto, que así como estos eclipses determinan la pandemia en toda la línea de la humanidad, imaginemos por un momento que todos somos uno, una humanidad, un solo ser, y que le está afectando esta situación. Y que esos eclipses están respondiendo a una actividad que surgió en esa época, o sea que no hay. ¿Por qué sigue desarrollándose a ese primer estímulo que tuvo la humanidad? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Porque algo estamos aprendiendo, y es a superar el miedo, a dejar de inventar historias para asustar a otro. Inventemos historias para hacer feliz al otro, para que tenga seguridad, para que se sienta bien, para que cada vez que surja una nueva epidemia nos encuentre unidos y apoyándonos entre todos, como lo estamos en este momento. Y que es muy importante, a mí me emociona profundamente porque veo cómo la gente comparte sus mejores experiencias, también sus dolores, pero por sobre todas las cosas veo en Facebook, veo en otras redes sociales la maravilla de lo que comparten, que enseñan a cocinar, enseñan diferentes cosas. Al mar hace mucho que lo vienen haciendo, pero tal vez ahora les prestamos más atención. Y la gratitud a cada uno de ellos porque está entregando lo mejor y todo lo que tiene, aunque parezca mínimo, pero ese mínimo es una gota en el mar, en el río. Es dejar de pensar en uno y comenzar a pensar para que esté bien, porque si el otro está bien, también estoy bien. Esta mañana estaba conversando con una persona sobre eso, sobre el concepto de la gratitud y el concepto de valorar lo que el otro está haciendo en este momento por dar su gota o su grano o su diferencial, ¿cierto?, en favor de el proceso de todos para que todos salgamos adelante y que entendamos lo que no habíamos entendido como humanidad, ¿sí? Claro, como Plutón también saca todo lo oscuro, pues hay cosas que estamos viendo, por ejemplo, en nuestro país, donde se están mostrando cosas del mal uso de los recursos que deberían ir para otros lados, ¿cierto? Para el bien común. Pero todavía hay personas que se están apropiando y sienten que si no lo tienen y si no lo cogen, pues se van a quedar sin nada. Y eso es lo que tú dices que es el virus más oculto que tenemos, que es el virus del miedo, ¿sí?
qué voy a hacer o qué va a pasar, o que no tengo ni idea qué va a pasar, pero sé que en este momento lo mejor que estoy dando es, por ejemplo, este grupo de 5 personas que decidimos lanzarnos a los 5 mosqueteros a esto, ¿sí? A ir más allá de la cuarentena, es nuestro granito y nuestro pedacito y lo que queremos dar en favor de esta colectividad y que cambiemos esa información. Pues Plutón sacará lo oscuro que nos tenga que sacar a todos, a cada uno en lo personal, en lo familiar. Ahora, ¿qué recursos, ¿sí? Me deja todo este universo diciéndome, bueno, o te mueves o te mueves, ¿sí? Porque vienen situaciones de aquí para adelante. Así como Saturno está transitando en Acuario y está en trígono a Plutón, también hace una cuadratura a Urano del mismo eclipse. Urano es lo inesperado, es el que entra por la parte de atrás del escenario, rompiendo el telón. Así ingresa, se pone a tocar un rock o música clásica. Nunca podemos saber de qué manera se va a presentar esta energía, que es una energía superior y no sigue a nadie, sigue su propio camino. Al ser un cuadrato, una cuadratura, Saturno lo está estimulando. Saturno tiene muchísimos nombres. Yo prefiero verlo más bueno que malo, porque cuando lo veo malo me da miedo, pero cuando lo veo bueno me enseña. Entonces yo prefiero verlo como el maestro, como el que me pone cosas difíciles para que pueda encumbrarme, para que pueda darme cuenta cómo es que hay que ir avanzando. Cambia la forma en que uno ve las cosas. Entonces rescato lo mejor de Saturno, que suele ser inflexible, que ver con mis propias culturas, con las heredadas, con las propias, con las que traigo de mí misma, de otras vidas, por la ley de herencias. Y bueno, lo que no se pudo superar antes hay que superarlo ahora. Y a veces da miedo y volvemos al virus. ¿Te das cuenta? Que siempre estamos yendo. Acá el virus, acá el virus. Y la gente inventa tonterías y se hace un mar de todas esas tonterías. Y en realidad no pasa nada cuando no hay miedo. Entonces hay que superar ese miedo, comenzar a ver la parte positiva de todo esto. ¿A qué nos lleva? A unirnos, a ver al otro como es. ¿Y cómo es el otro? ¿Y cómo es uno mismo? ¿Y cómo va a ser el otro? Es como uno mismo. Tratar del otro, no importa si lo conocemos o no lo conocemos. ¿Qué siente esa persona? Porque es lo que siente. Tiene hambre igual, tiene que comer igual que yo. Como tuve yo y se tuvo que sacrificar para criar. ¿Qué diferencia tenemos? Y no tenemos diferencia, somos todos iguales, ¿viste? Tal vez porque uno cree en hadas y el otro, pero eso no es diferencia. O porque uno tiene más melanina, uno es amarillo, verdoso, y el otro es un poquito más oscuro y bueno, y los blancos teta. Pero en esencia, pero no tenemos diferencia. En esencia, digamos, si hablamos de diferencia, en esencia todos tenemos la misma situación a resolver. ¿Sí? Exactamente. A niveles de frecuencia, de vibración, como lo quieras llamar, pero es exactamente lo mismo. Todos estamos en la misma situación y algo que realmente nos muestra la situación es que sí estamos todos en lo mismo. Tenemos la oportunidad de poder vivir
una pandemia a nivel mundial, la oportunidad de construir una unidad entre todos, de que los gobernantes y se unan en un pensamiento común solidario, que lo estamos viendo de diferentes mandatos. La gente como busca solidarizarse con otros, verse en el lugar. Y creo que eso es lo más rescatable y lo que sirve de ejemplo, y no sirve citar lo más negativo porque causa temor. Entonces, citemos los que nos permite estar más fuertes, los que nos permite desarrollar amor, compasión y solidaridad para con el otro. Porque si el otro está bien, uno también está bien. Yo entro en lo que le digo a las personas y me digo, realmente empiezo por... Yo no puedo resolver muchas cosas de la afuera, o sea, me queda muy difícil. Pero sí puedo resolver mi adentro y mi adentro de casa y mi adentro de lo que me queda más cercano, ¿sí? Porque no puedo resolver lo que digan los gobiernos o el corrupto o el volcán, no puedo, ¿cierto? Pero sí puedo mirar cómo el volcán de la ira en mí, yo sí lo puedo resolver y tengo que resolverlo. En la medida en que yo aquí lo diluyo, lo entiendo y hago mi proceso en este momento puedo estar aislada y puedo observar todas esas cosas sin reprimirlas, sino permitir que vayan mostrándome un camino hacia esa resolución. Eso pienso que todos estos tránsitos astrológicos que el universo nos quiere mostrar tiene que ver con todas esas fuerzas y esas energías, ¿sí? Que me dicen, bueno, tienes cosas muy bonitas, pero también tienes cosas muy fuertes que tienes que empezar a aprender a observar, a ver, para empezar a comprenderlas, para aceptarlas, integrarlas, y después con esa fuerza real, ¿sí? Bien dirigida, te lleven a un post después de esto. Porque toda la humanidad, después de todas las cosas, ha salido a un post bueno, diferente, nuevo, ¿sí? Pero si yo voy con toda esta carga, cuando salgamos de todo esto y no la he resuelto, ¿qué le voy a entregar a la humanidad? Rabia, frustración, carencia, lo que sea, ¿sí? Porque lo que en este momento, en un proceso de 40 días, tú sabes que hay una desintoxicación. Si yo no observo esa desintoxicación, esto se va a repetir en algún momento más grande. ¿Es o no es? Sí, este es el tema del elemento vivo, de las deficiencias, el actuar de las deficiencias. ¿Cómo se presenta el elemento? Porque es una defensa mental en realidad, el elemento vivo. Cuando puedo ver en el otro el reflejo, comienzo a observar cómo actúan las deficiencias. ¿Y por qué me molesta? ¿O no? Puede ser una cosa o la otra, puede que pueda entender a la... Puede que me moleste y luego... Entonces, en ese caso es porque hay algo no resuelto. Y el elemento vivo, como ya se mencionó en otra oportunidad, cuando una deficiencia está actuando en una persona, podemos ver cómo la persona deja de ser para convertirse en la autonomía de ese pensamiento, porque eso es una deficiencia, es un grupo de pensamientos que distorsionan, se evaden del actuar y la influencia del actuar. Entonces el ser
pierde en ese momento el manejo y la responsabilidad de sus hijos. Por eso es tan necesario prestar atención al elemento vital. Lo que le está pasando al otro lo puedo ver. Tengo que contactar en ese momento porque esa... A ver, y cuando una persona que nos están recortando un poco, vuelves a repetir, nos están recortando un poco. El elemento vivo es lo que le pasa a una persona en el momento en que un pensamiento toma autonomía, deja de atender a la conciencia. Todo pensamiento sublimado y supeditado a la conciencia. Entonces, tengo conciencia sobre mi vida y sobre mis actos. Pero cuando un pensamiento autónomo comienza a manejar todo, se asocia con otros pensamientos y así surgen las deficiencias. Atacan a una persona y la persona está sufriendo en ese momento porque está esclavo de la deficiencia. Y eso uno no se puede burlar, no se puede vanagloriar porque es sumamente contagioso esto. Es peor que el virus de la influenza. Claro, mira, Cristi, de alguna manera este tema encantador es un momento privilegiado, porque pues tú lo hablas como deficiencia y para mí son egregores, ¿cierto? O sea, todas esas formas de pensar negativas, ese látigo que nos damos, eso que nos repetimos permanentemente diciéndonos, no servimos, soy incapaz, toda esa cantidad de cosas se convierten en algo vivo como tú en los cuerpos de luz y cogen fuerza y se empoderan y empiezan a hacer que tú empieces a vivir esa experiencia y entre más fuerte la vivas y entre más viven esas, digamos, esas deficiencias que tú llamas, ¿cierto? O egregores. Y eso es lo que nos conecta en el dolor, en el sufrimiento y nos mantiene ahí. Esto me parece muy importante. Esto no es del ser humano. No pertenece a la naturaleza de... No, se prende. ¿Vuelves a repetir, por favor, que se te cortó? No es del ser humano, no pertenece. No pertenece a la naturaleza del ser humano. Esto viene de otro lugar. Se prenden, te muerden. Por eso hay gente que dice que le hace doler la cabeza constante de estas situaciones. Son los pensamientos. Por eso se requieren de defensas mentales. Y la mejor defensa mental es ser consciente de lo que está sucediendo. El conocimiento, la verdad. Claro. Cuando uno está en contacto con la verdad y con la conciencia, puede entender al otro, pero sin tomar ese conocimiento un palo para darle al otro por la cabeza, porque el primer síntoma es ver en el otro un palo y darle con el conocimiento. Claro. Tampoco hay que sentirse mal porque esto es un síntoma iniciático. Va a quedar atrás como todo y hay que seguir adelante. ¿Duele? Sí, duele. Verse en un espejo duele, por eso hay espejo y seguir adelante. Bien, me parece que nos queda muy claro, ¿cierto? Porque eso es Plutón, de todas maneras, Plutón nos saca toda la luz, ¿sí?
Y Urano, como dices tú, entra por detrás de la escena y viene y dice, aquí vamos a transformar esto, le guste o no le guste, y Saturno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Esto es un espectáculo total, pero Júpiter expande y expande tanto lo positivo como lo negativo, o sea, lo que tú has observado de ti que no te gusta y si no haces algo para resolverlo, también lo amplifica. Pero también hay otra posibilidad inmensa en todo este ejercicio que me parece bien interesante y es, yo le decía a las personas en una charla que tuvimos de preguntas y respuestas, es como cuando tú entras a tu casa y hay sectores de la casa que tú no habitas, tú no vas y los visitas porque no te gustan, porque están lejos, porque tienen mucho mugre, por lo que sea, hay sectores de la casa que tú no habitas. Eso pasa también con tu mente. Hay sectores de la mente que tú no quieres ni tocar. Y resulta que este 2020 está siendo empujado a que tú entres a tu mente, a tu psiquismo, a tu inconsciente y empieces a observarlo. No es eliminarlo, no es a taparlo, es obsérvalo. Tienes un instante para ver todos estos 6 primeros meses de este año. Vas a ver y tienes que observar en la relación mía con un otro, la mía con las cosas materiales que tengo, qué tipo de relación tengo y cómo afecta mi realidad y cómo esa realidad hago que afecte la realidad de otros. Yo siento que estos primeros 6 meses, todos los tránsitos nos van a llevar a todo eso, a entrar a todos los rincones de la casa. No podemos dejar de vivirlos. Además, me parece muy curioso y sincrónico que seas tú el que tenga que limpiar la casa, no es un otro, no es la señora que viene a ayudarte, sino eres tú, ¿cierto? Hoy le toca a fulano, mañana, sí, a los niños también, todos tenemos que participar. Es muy sincrónico y es muy claro que nos están diciendo hay que investigar por todos los lados y hay que observar y hay que limpiar y hay que aceptar y hay que reconstruir. Pero estamos hablando de una cosa que todo el mundo hoy en día, porque son palabras y son cosas que se vuelven en masa, que hay que reinventarse. En astrología, ¿cuál es la forma que nos están diciendo los eclipses o los tránsitos o las conjunciones de reinventarnos? Si tú miras una carta natal o ¿qué para este concepto de reinventarse? ¿Podés repetir porque se cortó todo? Estamos en este momento en una palabra que ahora se volvió de moda, reinventarse. Estamos reinventándonos, ¿sí? Todas las cosas en el planeta hoy en día están de moda. Pero en astrología, la astrología, tal y la revolución solar y la influencia de los eclipses, nos dan información y cómo podemos ver dentro de la carta ese concepto de reinventarnos en este 2020 para que post cuarentena, post pandemia, post problemas económicos, lo que sea, ¿cierto? Podamos reinventar. Bueno, esto tiene que ver con ¿Con qué? El regente del ascendente, el planeta regente del y con los nodos. Tiene que ver con los eclipses de origen y los eclipses regentes. Sé que puede parecer un poquito complicado. Repite, por favor. Parecer un poquito complicado. Pero cada caso es individual. Cuando cada caso piensa la influencia de los eclipses regentes o los ciclos, saros, metónico, eclipses regentes de Mercurio, de Sol, la persona comienza a reencontrarse, a darse cuenta que en realidad no tiene nada malo. Tiene que corregir las creencias.
pero cada eclipse muestra dónde y desde dónde están operando. Repite, tiene que corregir las creencias y cada eclipse te muestra desde dónde. Claro, desde dónde están operando las creencias. ¿Dónde está el regente del ascendente? En un eclipse solar o del origen, que tiene que ver con las creencias justamente. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo está siendo contactado por los tránsitos, ciclos? Entonces la persona se va dando cuenta, se va ubicando y probablemente le pierde. Cuando se da cuenta cómo funciona, le pierde, lo salta y sigue. Claro, ese es el atravesar que le digo yo a las personas. Al miedo hay que atravesarlo. Tengo que conocer en qué área de mi vida estoy viviendo el miedo y desde cuál creencia me estoy viviendo. ¿Sí? Entonces pienso que la astrología es una buena herramienta en este momento y la parte de los eclipses. ¿Cómo veo yo un eclipse? El astro sol está siendo tapado de alguna manera, ¿cierto? Por la luna o la luna tapada por el sol, pero por algún lado estoy viendo, ¿cierto? Por algún lado la luz, ¿cierto? La información sale y yo puedo meterme por ahí y empezar a resolver, ¿cierto? Ese temor o esa creencia que me inhabita. Tal cual. Bien, Cristi. Uno tiene que tener fe en uno mismo. Tiene que aprender a valorarse uno mismo, a darse cuenta, a despertar para con uno mismo. Y está bien ver la oscuridad. Hay que sumergirse, porque es ahí donde lo mejor de uno sale, cuando se está ahogando en el temor. En algún momento la propia luz aparece y eso no son más que las virtudes y los valores. ¿Qué es lo mejor que tengo? Bueno, comienzo a ver eso, ahí está la punta de lo... Claro, perfecto. Bueno, Cristi, está feliz, estoy encantada, esto es maravilloso, pero igual tenemos un tiempo y ya mi productor está haciéndome como pesquitas. Muchísimas gracias, esto fue hermosísimo, lo logramos, atravesamos el obstáculo y aquí estamos. Les vamos a dar esta información bien linda a todas las personas que quieran. Y ahora último, cuéntanos dónde te pueden encontrar y contactar las personas que quedaron como yo encantadas con la charla de hoy. Me pueden buscar por Facebook, Cristina Charle, o Cristina Charle, todo junto, @gmail.com. Y si no, después te paso mi teléfono. Okay. Bueno, si no está en Facebook, mi teléfono. Mi celular. Ok, perfecto. Tu número de celular. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. En verdad quedo muy agradecida. Y nosotros, el equipo que está con todo esto, te agradecemos inmensamente que nos hayas dado este espacio y este tiempo. Me encantó, en verdad, poder hablar contigo de esta manera directa. Te sigo hace mucho rato y bueno, creo que ya estoy convencida que voy a entrar a estudiar sobre los eclipses. Me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y muchísimas gracias. Saludos a tu esposo que fue el director técnico allá para que todo saliera tan bien en esta. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Adiós.